lo que vemos nosotros en este pasaje que tenemos frente a nosotros hoy, y lo que vamos a hacer hoy son dos cosas. Primero, vamos a ver este pasaje gradualmente, vamos a ir juntos leyendo este pasaje. Y lo segundo que vamos a hacer es ver lo que este pasaje muestra. Y lo que este pasaje muestra de forma general es el hecho de que un encuentro con la gloria de Jesús convierte a rebeldes en embajadores del evangelio. Un encuentro con la gloria de Jesús convierte a rebeldes en embajadores del evangelio. Y algo que he estado pensando durante toda esta semana es lo siguiente: convertir a pecadores es siempre la fórmula de Dios para levantar embajadores del evangelio. Convertir a pecadores es la fórmula de Dios para levantar embajadores del evangelio. Este pasaje muestra una de las conversiones más asombrosas de toda la historia del cristianismo. Es la conversión de Saulo, quien luego se convertirá en Pablo el apóstol. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que claramente su conversión no solo transformó el cristianismo, sino que su conversión se convierte para nosotros en un patrón identificador de lo que es una verdadera conversión. Y ciertamente nosotros hemos hablado y hemos visto acerca de lo que es una falsa conversión. No sé cuántos recuerdan, mientras estudiamos esta serie de hechos, cuando Felipe, un hombre, un laico de la iglesia, uno de los primeros 7 servidores, Dios lo llevó a Samaria. Hubo un avivamiento en Samaria. Simón fue simplemente alcanzado, él escuchó, vino, se bautizó, pero luego al leer la historia nos damos cuenta de que Simón realmente nunca se convirtió a Jesucristo. ¿Qué es convertirse al Señor Jesucristo? Bueno, convertirse al Señor Jesucristo es arrepentirse de tus pecados y poner tu fe en Él para salvación. Esa combinación de arrepentimiento y fe es a lo que la Escritura le llama conversión. Pero no solo en las páginas de la Biblia hemos visto falsas conversiones como la de Simón o como la de Himeneo y Alejandro que leemos en el Nuevo Testamento. En la historia de la iglesia hemos tenido falsas conversiones. Y yo no dudo la idea de que en nuestros tiempos, y yo sé que algunos de ustedes han escuchado historias tras historias, hemos visto también falsas conversiones. Y en nuestro presente hay personas que falsamente profesan ser cristianos, pero ellos no lo son. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una conversión verdadera y una conversión falsa? Es una tremenda pregunta. Lo bueno es que este pasaje nos muestra lecciones muy claras acerca de lo que es una conversión verdadera. Y lo que quiero hacer hoy es simplemente caminar con ustedes en el pasaje, así que mantenga su Biblia abierta, y quiero caminar con ustedes y ver 7 lecciones acerca de la conversión verdadera que este pasaje muestra. Al ver la conversión de Saulo, vamos a ver 7 lecciones acerca de la conversión verdadera. La primera es esta: la conversión verdadera siempre es fruto de la gracia de Dios que trae arrepentimiento al pecador. La conversión verdadera siempre. Y me van a ver diciendo cada vez, fíjense, en este pasaje hay cosas que son excepcionales, no son normales. Por ejemplo, Saulo va caminando, escucha la voz del Señor. Eso no es normalmente como alguien se convierte a Cristo. Eso es un milagro. El Señor se le aparece a Saulo como apóstol que él es. Luego de este evento, hay diversos elementos, una voz del cielo que la escuchan los que van con él. Diversos elementos allí fueron para Saulo. Pero aquí hay lecciones que siempre se dan en una conversión y son en ellas donde nos vamos a enfocar en esta mañana. La primera, la conversión verdadera, siempre es fruto de la gracia de Dios que trae arrepentimiento al pecador. Fíjense el versículo 1. Lucas inicia presentándonos a Saulo y nos dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Este hombre Saulo, que luego conocemos como Pablo y que nosotros conocemos la historia de que fue un hombre transformado por el poder de Dios,
Esa es la manera como Lucas lo describe antes de su conversión. Es un hombre que respira amenaza, que respira muerte. ¿Puedes imaginarte esa descripción? 5'11" de estatura, bueno haciendo tiendas, cuando respira, muerte. No es la mejor descripción que quieres dar sobre una persona. Ese es Saulo. Algunos comentaristas lo describen como una especie de fiera. Era una fiera en ese momento. Lo conocimos antes a través de Lucas en el capítulo 8, cuando Lucas lo describe como alguien que estaba allí participando en la muerte del primer mártir, de Esteban. Lo vimos allá en el pasado y obviamente ahora Lucas completa el cuadro. Es un hombre que odiaba la iglesia del Señor. Es un hombre que no encaja dentro de la categoría de aquellos que nosotros decimos, uy, ese va a ser un cristiano. ¿Ha visto usted personas de la misma naturaleza? Y fíjense, nosotros olvidamos muchas veces que es la gracia de Dios que transforma y que no depende de las obras del pecador, no depende ni de las obras malas ni de las obras buenas. Generalmente cuando predicamos el evangelio olvidamos esta parte de las obras malas. Siempre pensamos, no depende de tus buenas obras. Y sí, amén. Eso es lo que el evangelio dice. El evangelio dice, tú no te puedes salvar a ti mismo haciendo buenas obras. Si yo te preguntara hoy, si mueres hoy, ¿dónde vas? Y tu respuesta es al cielo. Mi segunda pregunta sería, ¿por qué vas al cielo? Si tu respuesta es, porque yo me he portado bien. La Biblia dice que quien responde así simplemente está expresando de que no es salvo. Porque nadie puede ser salvado por sus buenas obras. Pablo es un ejemplo también de eso. En Filipenses capítulo 3, él dice, como fariseo que él era, él tenía toda una hoja que en comparación con las obras de los demás estaba por encima de todo y él estaba perdido. Pero también Saulo tiene obras malas. Él respira muerte, respira amenazas. Y es lo que siempre, a veces olvidamos, de que la salvación no depende de tus obras buenas, pero tampoco de tus obras malas. Y nosotros a veces lo olvidamos porque vemos a alguien y decimos, ese no se va a convertir nunca. Ese nunca puede ser transformado por el poder de Dios. Y lo vemos y luego, uy, este está desfigurado, este está caminando de tal manera, o tiene este tipo de comportamiento, o lo vemos que está inmerso en las drogas, que está inmerso en el alcohol, o que ella está en la prostitución, o que está caminando allí, y decimos, bueno, yo quiero predicarle al que se porta bien. Porque olvidamos, hermanos, que la conversión verdadera siempre es fruto de la gracia de Dios y no de las obras del pecador. La conversión verdadera es Dios mostrando gracia. Y si tú piensas en tu vida, tú y yo, cada uno de nosotros podemos estar muy seguros de algo. No fueron nuestras obras buenas ni malas las que Dios usó para salvarnos. La única obra que tiene poder para salvar es la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Pablo, al hablar de sí mismo, él dice, yo soy el peor de todos los pecadores. Hermanos, pues si Dios puede salvar al peor de todos los pecadores, Dios puede salvar a cualquiera. Hermanos, eso es una tremenda esperanza para nosotros. Porque yo sé que tú tienes familiares que no conocen al Señor Jesucristo. Yo sé que probablemente tú tienes un hermano o una hermana que no conoce a Cristo, o ambos, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, que no conocen al Señor Jesucristo. Déjame decirte algo. Este pasaje nos muestra que la gracia de Dios es poderosa para transformar a quien sea, incluyendo a nuestros familiares. No pierdas nunca la esperanza, porque la conversión verdadera siempre es fruto de la gracia de Dios y no del estado en el que el pecador se encuentre. Y lo vemos de manera muy clara en este pasaje. Este hombre era religioso, blasfemo, perseguidor, se define a sí mismo y Dios lo salva. La conversión verdadera siempre es fruto de la gracia de Dios. Una segunda lección que aprendemos en este pasaje es que la conversión verdadera siempre transforma nuestro entendimiento sobre Jesús. Segunda lección. La conversión verdadera siempre transforma nuestro entendimiento sobre Jesús. Fíjese, versículos 3 hasta el 5, cuando Saulo pide cartas para ir a perseguir la iglesia, para ir tras la iglesia. Dice muy claramente Lucas que mientras bajaba, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Fíjense, el Señor siempre se dirige a nosotros
y siempre toca nuestras vidas de manera muy personal. Cuando alguien te habló el evangelio, hace como 2 días estuvimos en una mesa cenando, y mientras cenábamos, los que estaban allí estaban compartiendo su testimonio, y siempre había algo particular en cada testimonio. Y fue muy personal. Y aquel día cuando yo escuché el evangelio era mi vida, era mí, porque Dios se dirige a nosotros. Y Él guía su mensaje a nosotros. Aquí le dice, Saulo, Saulo. Y al caer a tierra, oyó esa voz, versículo 5, Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió a él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta el pasaje. Aquí no hay ni un momento de reacción del apóstol Pablo. El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ve, levántate. Inmediatamente en ese momento, y Pablo luego lo narraría en su testimonio, capítulo 22 de Hechos, en el capítulo 26, él fue transformado por el poder de Jesús. Pero algo quedó muy claro para él. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Muchos testifican de que estaba persiguiendo a los cristianos porque veían el cristianismo una secta que enfrentaba el judaísmo que él había abrazado desde su juventud. Un predicador ha dicho, si para Saulo se ve como lo siguiente, si el cristianismo es verdad, entonces he desperdiciado mi vida. Por lo tanto, él está persiguiendo aquello que él intenta de que no sea verdad. Él está buscando que Jesús no sea quien dijo ser. Él está buscando que Jesús no haga lo que sus seguidores dicen que él hace. Él está buscando que Jesús no sea lo que él piensa que Jesús es. Él ve a Jesús probablemente como un rebelde que fue asesinado de manera justa, pero su entendimiento de Jesús cambia cuando él tiene un encuentro con Jesucristo. Lo único que puede cambiar nuestra visión de quién es Jesús es tener un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que sucede con él. Él es transformado por el poder de Dios. Tú no puedes nunca convertirte en un cristiano verdadero a menos que tu entendimiento sobre Jesús sea drásticamente transformado. Yo sé que muchos de nosotros venimos de orígenes donde Jesús es visto de muchas formas. A veces vemos a Jesús como un niñito, el niñito Jesús. En otras sociedades seculares, Jesús es un buen hombre, un revolucionario. Un hombre, bien, otros dicen, bueno, era un gran maestro. Decían, oh, tremendo Jesús. Un hombre muy bueno, dicen otros. Un profeta más, dicen otras religiones. Pero cuando Cristo tiene un encuentro contigo, tú sabes que Él no era un profeta más. Tú sabes que Él no era un buen hombre. Tú vas a comprender que Él no se quedó siendo un niñito, sino que Él es el Señor y Rey. De que Él reina sobre aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y que Él es el todopoderoso Señor. Que Él no solo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, que Él no solo sufrió la muerte que tú y yo merecíamos sufrir, sino que al tercer día se levantó, que hoy está a la diestra del Padre, que Él regresará y que Él es el Todopoderoso, capaz de transformar vidas hoy. Él transforma vidas hoy. Él sigue transformando familias hoy. Él sigue dándole propósito a vidas y lo hace porque Él es el autor de la vida. Cuando Saulo vio, yo soy Jesús a quien tú persigues, su entendimiento completo sobre quién es Jesús cambió. Y eso nos lleva a la tercera lección de la verdadera conversión. Y la tercera lección es esta. La conversión verdadera siempre produce sumisión al señorío de Cristo. Siempre produce sumisión al señorío de Cristo. Miren, ¿qué es lo que es arrepentirse? ¿Y qué es lo que es tener fe en Cristo? Si la conversión es arrepentimiento más fe, ¿qué es lo que significa que alguien se convirtió? Lo que significa es, número uno, arrepentirse, que Él ha cambiado de dirección en su vida. Yo siempre pongo el ejemplo con carritos. Tu vida es como ese carro sin freno que va rumbo a condenación. Va rumbo buscando las pasiones y deseos. Va muerto en tus delitos y pecados. Rumbo allí siendo cubierto por la ira de Dios. ¿Qué es lo que es arrepentirse? Arrepentirse no es frenar el carrito. ¡Fua! Ok, lo freno, no sigo hacia allá, me quedo en el medio porque nunca puedes frenar. La vida sigue continuando y tú vas en dirección a Dios o vas contrario a la dirección de Dios.
convertirse a Cristo, arrepentirse de tus pecados, tampoco es ir más lento. ¿Has visto algunas personas que ellos dicen, ya yo me quité de la calle, ya yo no ando en la calle? Mira, yo fumaba, ya yo no fumo. Sirves al Señor Jesucristo. No, pero me estoy portando bien. No es que el carro ahora va más lento hacia la destrucción. Vamos lento, nos vamos, ay, mira un precipicio, nos vamos a estrellar, seguros, pero vamos lento. Eso no es el arrepentimiento cristiano. ¿Qué es el arrepentimiento cristiano? El arrepentimiento cristiano es girar completamente ese carrito que le estamos llamando a la vida, como estamos llamando a la vida, ese carrito llamado vida, es girarlo completamente. Y alguien dice, y irnos en la otra dirección. No, porque tú no sabes cuál es la otra dirección. Tiene que pasar una segunda cosa. Y lo segundo que sucede es fe, se llama. Arrepentirse, girar el carrito. Lo otro es fe. ¿Qué es fe? Es entregarle el volante a Cristo. Porque tú no eres ahora el conductor de tu vida cuando vienes a los pies de Cristo. Y muchos de nosotros luchamos con eso. Estamos agarrados de este volante. Yo soy el capitán de mi vida. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y a veces aún escuchamos el evangelio y nosotros ahora agarramos ese volante y no lo queremos soltar. Y a veces se nos olvida y decimos, ok, el volante, y viene Cristo otra vez y dice, tú eres mío, el volante es mío. Y yo tengo que rendir ese volante. Eso es fe. Fe es tu vida y mi vida ahora están en las manos del Señor. Y arrepentimiento es, vamos ahora en una dirección contraria a la que íbamos antes de conocer a Cristo, porque Él nos ha salvado. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo te transforma, la dirección cambia, tu fe ahora es puesta en Cristo y únicamente en Cristo. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Saulo. Fíjense cómo está escrito en el pasaje, versículo 5. Inmediatamente el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese mismo instante, Saulo recibe órdenes. Tú no estás en control, Jesús está en control. Y Él ahora te va a decir, ¿dónde tú vas? ¿Qué vas a hacer? Luego vas a ver un poquito más adelante, versículos 20 y 22, que el Señor tiene también un discípulo suyo llamado Ananías. Y a Ananías, igual, Él le habla. En el versículo 20 le habla a Saulo y lo envía. Y ahora Saulo ahora proclama, Jesús es el Hijo de Dios. Su entendimiento de Jesús cambió. Él ha sido transformado y se ha sometido ahora al señorío de Cristo. Versículo 17 es donde aparece Ananías. Dice, fue y entró a la casa después de poner la mano sobre Jesús. Pero antes el Señor le había hablado a Ananías. Ve donde Saulo. Ananías es un discípulo de Cristo. Es alguien que se ha convertido. Por lo tanto está sometido al señorío de Cristo. Y el Señor le dice a Ananías, ve donde Saulo. Imagínense Saulo, que es un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos. Y ahora el Señor manda a Ananías, porque el Señor le da la instrucción a Saulo de que Ananías va a venir a orar por él. Imagínate esto ahora. Ananías, ve donde Saulo y ora por él. El que mata a los cristianos, el que persigue a los cristianos. Yo me imagino la cara de Ananías, ¿verdad? Que tú dices, pero esto es el Señor que me está hablando. Esto puede ser el Señor que me está hablando. Porque a Ananías se le olvidó que el Señor Jesucristo, Él es soberano sobre todas las cosas. Fíjense que me llama mucho la atención que Ananías dice, Señor, tú no sabes que él comienza como a argumentar con el Señor. Señor, pero este es el hombre que está persiguiendo a los cristianos. Señor, pero ¿cómo tú me vas a mandar delante de él? Este es el hombre que tiene capacidad de lanzarme y llevarme a Jerusalén, atarme, eso es lo que él hace, tiene poder, tiene mucha influencia. Hermanos, cuando miramos a Ananías, uno quiere como decirle, ¿y con quién tú crees que te está mandando? Tú estás hablando del poder y la autoridad de Saulo, cuando a ti te está hablando aquel que tiene poder y autoridad. Fíjense, el poder de Dios es maravilloso. ¿Sabe quién sostiene? ¿Quién te sostiene? Te sostiene Cristo. Si tú eres un cristiano, ¿sabe quién te está sosteniendo? Cristo. Es interesantísimo. La salvación es un don de Dios y Él sostiene a aquellos que salva. Y se lo dice, y lo puedes ver cuando Él le dice a Ananías, ven donde Saulo. La pregunta es esta. ¿Cómo Ananías sabe que en el camino Saulo no se va, entre comillas, a desconvertir? Que cuando llegue hasta allá no va a encontrar a Saulo otra vez.
Porque el Señor le dijo que Él había transformado a Saulo y lo había escogido para salvación y lo había transformado. Saulo no se puede desconvertir porque el Señor ya sostiene su conversión, sostiene su arrepentimiento y su fe en sus manos y Él es salvo. Los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Saulo ahora está en las manos del Señor. Cuarta lección, la conversión verdadera siempre produce identificación con Cristo. Versículo 16 hasta el 18, Saulo es transformado por el poder de Dios. Dice que cuando Ananías fue a la casa, entró. Saulo tenía ya 3 días sin ver, había quedado ciego de su encuentro con el Señor. Esto es un hecho histórico. Los que iban con Saulo escucharon la voz. No fue una visión, no fue un sueño. El Señor guía a Saulo hasta allá y envía a Ananías hasta allá para que ore por Saulo. Versículo 17, Ananías entró a la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por varios días estuvo allí. Pablo tenía 3 días sin probar incluso alimento. Cuando Ananías ora, al instante él pudo abrir los ojos, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. La conversión verdadera siempre produce identificación con Cristo en sus padecimientos. Fíjate que cuando el Señor le habla a Ananías sobre Saulo, versículo 13, Ananías comienza a discutir con el Señor. Versículo 15, el Señor dice: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Uno de los elementos maravillosos de servir a Cristo es que no solo nos identificamos con Él en su sufrimiento. Fíjense lo que hace Ananías. Ananías bautiza a Saulo. El bautismo es ese paso de identificación con el Señor. Alguien ha dicho, es la respuesta inmediata y lógica a venir a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que es el bautismo? El bautismo es ese momento cuando yo proclamo públicamente mi fe, pero es mucho más que simplemente proclamación. Es una identificación con Cristo. Yo he muerto con Cristo. Eso es lo que el bautismo simboliza. El bautismo no salva. Decía un predicador, él decía, el bautismo no es esencial para la salvación, pero es esencial para tu obediencia al Señor. Así que tú tienes a Ananías bautizando a Saulo. Saulo se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que el bautismo ilustra. El bautismo nunca es rociando agua, nunca es tirándole agua encima, siempre es donde hay mucha agua, porque ilustra tu muerte al pecado y tu resurrección con Cristo a una nueva vida. Saulo aquí, sin importar lo que era, ahora él puede identificarse con Cristo por medio del bautismo. La conversión verdadera siempre produce eso. Siempre produce el deseo de decir: yo quiero proclamar mi fe y obedecer a Cristo por medio del bautismo. Si tú estás aquí hoy y dices: Cristo me salvó, hermanos, el siguiente paso de obediencia es este: yo quiero bautizarme. No salgas de aquí hoy sin decir: yo quiero identificarme con Cristo y proclamar mi fe a través del bautismo. Si tú eres un creyente, si tú no eres un creyente, el bautismo no es para no creyentes. El bautismo ilustra lo que ha pasado con un no creyente que ahora ha pasado a ser un creyente. Quinta lección: la conversión verdadera siempre transforma nuestra misión. Fíjese, cuando tú lees versículo 20 hasta el 22, versículo 26 hasta el 28, ¿cuál era la vida de Saulo después de convertirse? Dice que comenzó a predicar inmediatamente acerca de Jesús, comenzó a hablar acerca de Jesús. No puedes parar a hablar acerca de Jesús. No porque te manden a hablar acerca de Jesús, es porque cuando te conviertes a Cristo, cuando te arrepientes de tu pecado, ahora tu vida es de Cristo. Pablo llegó a decir luego, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él llegó a decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, ¿cómo vive alguien en quien Cristo ahora es quien vive? Él va a proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú vas a encontrar algo siempre en cada discípulo de Cristo, y es que ellos siempre van a gritar: nosotros no podemos callar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos callar lo que el Señor ha hecho. La evangelización no es un programa, la evangelización es la vida de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. La conversión verdadera siempre transforma tu misión en la vida.
Tu misión en la vida podía ser otra. Podía ser, tu misión en la vida podía ser hacerte rico, ganar fama, tener algún tipo de reputación, vivir en simple eso. Y no hay nada malo con algunos de estos beneficios si el Señor te lo da, pero esa no puede ser tu misión en la vida. Cuando tú eres un discípulo de Cristo, te das cuenta que todo lo material pasará y que lo único que está allí por la eternidad es tu relación con el Señor. Por lo tanto, tú vas a querer ver a otros teniendo esa relación con Dios, esa esperanza que es eterna, porque ninguna cosa en esta tierra da esperanza eterna. Invertir tu vida y hacer de tu misión llenarte de cosas materiales es la más absurda de todas las misiones, porque todo eso terminará, pasará. Pero cuando tu esperanza es Cristo, estar con Él en la eternidad y unido a Él, entonces la misión en tu vida cambia, porque ahora tú quieres ver a otros que por la eternidad van a tener la esperanza que solo Cristo puede dar. Eso sucedió con Saulo y sucede con todos aquellos que han sido convertidos por el Señor. Sexto, sin embargo, la conversión verdadera siempre recibe oposición. Versículo 23 hasta el 25, no estaban esperando a Saulo para aplaudirlo cuando él vino a los pies de Cristo. Dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Estaba predicando todo el tiempo, no queremos. Fíjense, era exactamente el camino que él llevaba antes, ahora recibe la oposición. Eres un cristiano, tú puedes testificar de la oposición. El mundo no nos aplaude hoy. Ni nunca ha aplaudido a los creyentes. Cuando el mundo te esté aplaudiendo, revisa, porque la verdadera conversión produce oposición. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. El mundo no es un resort. El mundo es un campo de batalla. El reino de las tinieblas, el reino de la luz, Dios en control. Nosotros somos los hijos de Dios. Cuando el Señor te transforma, ahora Él te pasa. Eso es lo que dice claramente Colosenses capítulo 1, que cuando Cristo te transforma, Él te pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso dice que tú estás en una guerra. Efesios 6:10 dice eso. Y cuando tú lees desde el 10 hasta el 17, estamos en una batalla espiritual. Todo lo que hacemos como creyentes es parte de esta batalla espiritual. Tú has sido declarado en guerra. En el mismo momento que tú te conviertes a Cristo, el diablo te declara la guerra, los demonios te declaran la guerra, el reino de las tinieblas te declara la guerra. ¿A fin de qué? De robarte la fe. Pero el Señor ha prometido que cuando tú estás en Él, Él te sostendrá. El diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Y Él no tiene misericordia. Y Él tratará de devorar todo con un solo fin: tratar de robar tu fe. Por eso dice la Escritura: al cual resistid firmes en la fe. Nuestra misión de vida, por lo tanto, en esta batalla, es proclamar a aquel que redime y libera a aquellos que Satanás tiene cautivos. Pero es proclamar la grandeza de aquel que es el único que puede libertarlos. Séptimo y último, la conversión verdadera, séptima lección, siempre está conectada a la iglesia. Versículos 4 hasta el 5, lo puede ver inmediatamente cuando el Señor le habla a Saulo. Él le dice a Saulo, es muy llamativo porque tú pensarías cuando, ¿quién eres, Señor? Que él dice, yo soy Jesús, el Señor de Esteban, en cuya muerte tú participaste. O yo soy el Señor de la iglesia que tú estás persiguiendo. Léalo en su Biblia, no es eso lo que dice. Jesús dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, Cristo y su iglesia es su cuerpo. Jesús es la cabeza, Él es el cuerpo. La conversión verdadera siempre está conectada a la iglesia. Y lo ves en el bautismo de Saulo, porque el bautismo es hacia donde tú eres bautizado, proclamas tu fe para ser parte de la iglesia local. La conversión siempre transforma nuestro entendimiento de la iglesia. Lo que Saulo veía como una amenaza contra el judaísmo, ahora lo ve como el pueblo de Dios y lo ve como el cuerpo de Cristo. Y él nunca olvidaría eso. Luego hablaría en 1 Corintios 12 la iglesia como un cuerpo. ¿Dónde aprendió eso? Lo aprendió el mismo día que el Señor lo transformó. Cuando el Señor le dijo, cuando persigues a mi pueblo, me persigues a mí. Ahora, déjame decirte algo. Esto es muy serio. Lo que eso significa es muy serio.
Lo que eso significa es que cada vez que tú atacas a la iglesia del Señor, estás peleando y atacando al Señor Jesucristo. Y alguien dice, yo nunca he perseguido a la iglesia como Saulo estaba haciendo. Hermanos, pero atacar la iglesia del Señor no solo se hace con piedras. Eso significa que cuando tú siembras chisme en medio de la iglesia, tú estás en franca pelea contra aquel que es cabeza de la iglesia. Ha habido algunas personas que dicen, yo no tengo problema con Cristo, es con la iglesia. Si tú no tienes novia, trata de decirle eso a alguien que tú estés tratando de conquistar. Me gusta muchísimo tu cabeza, tu cuerpo es fatal. Hermanos, no podemos venir delante del Señor y decir, Señor, yo te amo a ti, tu cuerpo lo odio, jamás. Eso fue lo que Saulo aprendió aquel día. Lo que nosotros debemos aprender. Cada vez que nosotros corrompemos o atacamos la iglesia del Señor, estamos luchando, estamos tratando de atacar a aquel que es el Señor soberano. Lo segundo, la conversión verdadera siempre está conectada a la iglesia. La conversión siempre nos une a la iglesia. Es lo que el bautismo significa. Siempre nos une a la iglesia. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Luego de eso, su conversión produjo frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, lo que el Señor nos ha dado hoy son 3 cosas. Con eso termino. Nos ha dado 3 cosas hoy a través de estas 7 lecciones. Primero, nos ha dado una tremenda evaluación para ver nuestras vidas. Realmente somos personas que se han convertido al Señor Jesucristo. Oh, yo soy religioso. Saulo era un religioso. La religión no es conversión. Segundo, el pasaje no solo nos da una evaluación, el pasaje nos da esperanza. Estás orando por familias tuyas que no conocen al Señor Jesucristo. Estás orando por personas que tú dices, es que yo no sé, yo no creo que se conviertan nunca. La conversión depende de la gracia de Dios. Y tú eres un ejemplo de eso. Y yo también. Pero lo tercero que este pasaje hace es recordarnos el valor de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y damos gloria a Dios. Porque como iglesia, estamos aquí como iglesia. El Señor nos ha dado un enorme privilegio. Ser parte de una iglesia local. Ser parte de su iglesia, obviamente universal. Pero ser parte de esta iglesia local. En la que tenemos la oportunidad de crecer juntos. Con aquellos que al igual que nosotros son miembros del cuerpo de Cristo para la gloria suya. Que el Señor nos ayude en esta mañana